Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver la recepción de datos utilizando la comunicación USART. Ahora en este caso vamos a enviar datos desde el ordenador al microcontrolador. Para poder hacer la recepción de datos en el microcontrolador utilizando la comunicación USART, tenemos que tomar en cuenta que cuando se envían datos del ordenador hacia el microcontrolador van a ser datos de tipo carácter o cadenas de caracteres. Esto hay que tomarlo en cuenta al momento de que vayamos a hacer la recepción de datos desde el ordenador al microcontrolador. Dentro del código se configura la comunicación USART con esta línea. Después se crea una variable de tipo char, ya que si recordamos, los datos que se reciben del ordenador son de tipo carácter, y dentro del programa principal primero se hace la verificación si ha recibido un dato por el puerto serial. Esto se hace con este condicional utilizando la instrucción kbhit. Si no recibe ningún dato, el microcontrolador no hace nada. Entonces, cuando se recibe un dato por el puerto serial, ese dato se va a almacenar en esta variable de tipo char, y utilizando la instrucción getC almacena el dato recibido por el puerto serial en esta variable. Ahora, para saber el dato que se recibió desde el puerto serial, vamos a imprimirlo por el puerto serial, y ahora como el tipo de dato es carácter, se utiliza %C. Si lo checan en la tabla, %C pertenece a carácter, y después se colocan los dos caracteres, el retorno de carro y el salto de línea. Vamos a pasar a la simulación para que vea su funcionamiento. Voy a darle play a la simulación y como puedes observar aún no se está enviando nada. Dentro del terminal virtual voy a presionar cualquier tecla y nos tiene que mostrar el dato que fue recibido desde el puerto serial. Por ejemplo, voy a presionar la tecla A. Como puedes observar, nos dice dato recibido y nos muestra el carácter A. Ahora, por ejemplo, le voy a enviar un número, voy a mandarle el 6 y como puedes observar nos muestra el dato que se recibió, el cual pertenece al 6. Y así sucesivamente se puede enviar cualquier dato desde el ordenador hacia el microcontrolador. Pero hasta este punto únicamente estoy recibiendo datos y lo estoy imprimiendo nuevamente por el puerto serial. Lo ideal sería que con estos datos realicemos acciones. Por ejemplo, recibe un 1, se encienda un LED, y cuando reciba un 0 se apague el LED. Y es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Ahora, para este ejemplo lo que vamos a hacer es recibir varios caracteres y hacer acciones, por ejemplo, que se encienda un LED o se apague un LED. Dentro de lo que es el código, primero se hace la configuración del PIC. Aquí yo he definido dos pines en donde van a estar conectados dos LEDs. El LED 1 va a estar conectado en el pin de 0 y el LED 2 va a estar conectado en el pin de 1. Después se crea la variable en donde se van a almacenar los datos recibidos por el puerto serial, y dentro del programa principal los LEDs inician apagados. Dentro del bucle while, lo que se hace primero es colocar este condicional para verificar si se ha recibido un dato por el puerto serial. Después, una vez que se recibe el dato, lo almacena en la variable de tipo char, en la variable dato rx. Después, con esta estructura, switch, se va a realizar una comparación de los caracteres que ha recibido por el puerto serial. En el primer caso, cuando se recibe un carácter A, va a encender un LED y a su vez nos va a enviar un texto que nos dice que el LED 1 está encendido. Después, si recibe un carácter B, apaga el LED 1 y a su vez nos muestra el texto de que el LED está apagado. De la misma forma, para el LED 2, cuando llega un carácter C, se enciende el LED, envía el texto para confirmar que el LED 2 está encendido. Y por último, cuando se recibe un carácter D, se apaga el LED 2 y a su vez nos envía un texto para confirmar que el LED 2 está apagado. Vamos a pasar a la simulación para que vea su funcionamiento. Voy a darle play a la simulación. Inicialmente los LEDs están apagados. Ahora voy a enviarle un carácter A y como puedes observar se enciende el LED y a su vez manda un texto por el puerto serial para confirmar que el LED 1 está encendido. Si le envío un carácter B, se apaga el LED y a su vez se manda el texto indicando que el LED 1 está apagado. Lo mismo para el LED 2, cuando le envío un carácter C, se enciende el LED y cuando le envío un carácter D, se apaga el LED. Y de esta forma ya estoy enviando datos y estoy realizando acciones. En este caso son para encender y apagar dos LEDs. Vamos a ver este circuito en físico. Primero verifico que esté en el puerto COM correspondiente. En mi caso es el COM7 a una velocidad de 9600 baudios. Le doy en conectar y voy a comenzar a enviar los caracteres. Primero voy a enviar el carácter A.
Y como podemos observar, se enciende el LED 1 y nos manda el texto para confirmar que el LED 1 está encendido. Voy a enviarle el carácter B, se apaga el LED y a su vez nos manda el texto para confirmar que el LED 1 está apagado. Lo mismo para el LED 2, le envío el carácter C, se enciende el LED, después le envío el carácter D y se apaga el LED. Y con esto estamos recibiendo y a su vez transmitiendo datos hacia el puerto serial. En el siguiente video vamos a seguir utilizando la comunicación USART, pero vamos a enviar y recibir datos de una forma gráfica utilizando el software LabVIEW. Y bueno, esto ha sido todo. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.